Pues aquí ustedes están muy bien rezados, entonces empezamos con la presencia del Señor. ¿Quiere empezar con una oración o ya? Okay. Dios Padre, te pedimos su presencia entre nosotros, una presencia que nos acuerda que nos ame tanto, que estamos sus hijos y estamos muy agradecidos de todos los bienes que hemos recibido. Pido por todo el movimiento aquí en El Salvador, por todos ustedes presentes, para que estén muy conscientes de la obra de Dios en su vida, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esa charla, en ese momento de compartir, pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos abre el corazón para poder amar más y para poder realmente realizar los planes de Dios Padre en nuestras vidas. Lo pedimos por la intercesión de la Santísima Virgen y pedimos Dios te María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita de todas las mujeres, bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues yo soy el padre David Steffi. Creo que le han dado algo de información. Yo vengo de Estados Unidos, yo soy de los Estados Unidos, pero vengo de la Tierra Santa de Jerusalén. Perdone que mi español creo que no esté mal, pero no lo uso mucho y nunca he trabajado en un apostolado fuera de Estados Unidos. Entonces, pues que aguanten, pero hago la esfuerzo para que me entiendan. Vengo por la ordenación del diácono Luis, que ha formado parte de la comunidad nuestra en Jerusalén hace unos meses para estudiar su doctorado, imagínense. Y Dios siempre nos bendice y nos da oportunidades que nunca pensamos tener. Yo creo que es bueno no esperar demasiado de lo que Dios nos dice o nos da, pero estar en espera de lo que nos da. ¿Me entiende? Es como dejar que Él nos abre las puertas. Y nunca me quería venir a América Central. No lo voy a llamar América del Sur, porque ya me pasó eso una vez, decir esto. Y conocer un poco el movimiento, de hecho, porque si hablo de mi vocación empezó casi con el movimiento ahí en Estados Unidos. Yo soy de Detroit. Y a los 12 años yo sentía una llamada de ofrecerme a Dios a ser sacerdote. Y estuve en parte de la ciudad, cerca de Detroit, y me impactaba mucho un sacerdote que trabajaba con los jóvenes en la parroquia. Y ese sacerdote siempre se veía disponible. Y yo no sé, porque tenía esa inquietud, una sensatez religiosa que todavía no me explica cómo a las 11, a las 12, a las 10, 11 años tenía una idea de que lo único que valía por Cristo, en el sentido de que con Él todo y sin Él, ¿por qué? Y eso
me ayudó y también era un poco dificultad, porque a los 11 años pensando siempre que quiere Cristo de mí, me hizo un bien grandísimo, pero me hizo chocar mucho con mis amigos. Cristo no era eso, pues, que nos importa a los 11, a los 12 años, y me daba un poco de pena. Y todavía no explico por qué tenía yo esa sensatez, porque mis padres sí eran muy buenos. Yo soy el menor de 5, una hermana y 2 hermanos, y después una hermana 6 años mayor de yo, y yo era el quinto. Y una familia regular, fuimos a misa. Yo me acuerdo a los sábados, siempre mi padre nos llevaba una vez al mes a confesión. Era una cosa, era una escuela católica, eso sí importaba a mi familia, aunque tenía que pagar. Y yo creo que empezó todo cuando tenía como 9 años y me enamoró con una monja. Imagínense. Hasta me da vergüenza de que mandé una cartita de amor a ella. Imagínense. Yo creo que ustedes son los únicos que he dicho eso, ni a los padres. Pero era algo en ella que me suscitó. Qué bueno entregarse a Cristo. Y eso, yo creo que eso es lo que me llamó la atención. Y también era guapa, pero, ¿no? Y en el colegio, en el 4º grado de colegio, leímos libros de los santos y uno era de Fátima. Y eso me tocó todavía, me acuerdo de leer esto ahí en el colegio con los... Y eso empezó. Y después ese sacerdote que nos llevó a patinar en hielo, nos llevó... yo creo que me siento llamado a ser como esto, como él, ¿verdad? Entonces así es como creció un poco la vocación en una familia cercana, una familia normal, pero con, con el esfuerzo de mis padres, entender que vivir nuestra fe católica es parte de toda la vida, no es solamente ir al colegio, no, es integrado. Y rezamos el rosario nada más en viajes largas y no como familia diariamente. Pero yo sí rezaba el rosario todos los días, desde los 11 años. Y yo quizá fue ese leer eso de Fátima, pero es como que a través de mis padres y al ejemplo de mis hermanos que no eran muy religiosos tampoco, mis padres sí, pero mis hermanos no tanto, dejó a mí esas cosas pensar. Y María me lo hizo muy, muy cercano. Y yo no sé, porque a los 10 años, 11 años, sin saber mucho del rosario, empecé a rezarlo. Y mis padres, mi mamá a veces dije, mamá, no puedo terminar el rosario, tengo mucho sueño. Y él siempre me decía, yo termino de rezar el rosario para ti. Entonces también el rosario me hizo muy cercana, aunque no lo rezamos juntos como, mamá, déjanos rezar. No, yo prefería por mí mismo. Pero esas son cosas que uno, pues, a ver después, como Dios nos invita a todos a una relación más personal. Y ese sacerdote que me incitó la vocación, unos años después, como a los 13 años, fuimos a otro lugar, un lugar como media hora de donde vivimos. Entonces ya no fuimos a la parroquia y pregunté a mi mamá, oiga,
mamá, ¿qué pasó con ese sacerdote que me ayudó tanto? Porque yo sé que ya no estamos en la parroquia, pero me gustaría saber. Y ella me dice, pues salió del sacerdocio. Y yo dije, pues, y eso es otra cosa. No me cayó mal. Me dijo mi mamá una cosa. Me dijo, creo que entró él por el querer de sus papás, de su mamá. Entonces, ya lo dejó pensando que realmente lo hizo por su mamá. Y yo me acuerdo a los 12 o 13 años decir, qué pena que lo hizo por su mamá, pero qué bien que lo hizo porque me ayudó mucho a mí querer. Y eso no me hizo ir atrás. Me hizo ir más adelante porque me gusta también esos, ok, es un reto. Todos no van a perseverar o si perseveran o si tienen sus propias, yo me siento llamado. Entonces es otra cosa que me ayudó mucho. Y sigo rezando para él casi todos los días, para que él a través de Cristo se siente de que, pues, en vez de ser avergonzado es su camino, pero me ayudó en mi camino. Y no lo voy a repensar mi camino por las acciones de los demás. Y eso fue una lección que siempre me daba también mis papás y mi padre sobre todo. Usted haga las decisiones con lo que conoce y no se preocupe de lo que piensan los demás o cómo está la cosa. Entonces eran acuerdos que me ayudó mucho seguir pensando de la vocación. Y a los 13 años nos trasladamos a una ciudad donde están trabajando los legionarios. Y imagínense en el 9º grado, el padre Gómez, que es mexicano, era el capellán en ese momento de mi colegio. Y yo creo que también en el 8º grado, en el colegio antes de high school, vino algunos legionarios para confesar. Y la primera persona que he dicho a los 13 años que quise ser sacerdote era un legionario en confesión. Creo que era el padre Jude Furlong, un irlandés. Entonces ahí, desde ese momento, con la ayuda del padre Gómez, ya me hizo mucho más fácil vivir mi fe y no ser tan, como decir, eso, del mundo y de lo que Dios quería de mí. Porque mis amigos sí fueran a misa casi, casi todas las semanas, pero yo empecé a los 13 años a ir a misa todos los días, por mi propia cuenta. Y no sé, yo creo que eso vino de que el rosario y eso vino de mi padre. Porque cuando regresa de casa, mi padre siempre tenía en su bolsa su rosario. Y yo siempre lo recibía y lo ponía su rosario ahí en la mesa cerca de su cama al llegar. Y yo vi, y no rezamos casi nunca juntos, pero yo dije, él lo tiene. Y me hablaba mucho de siempre hacer una visita a mediodía a la Eucaristía, era abogado. Hizo dos cosas a mediodía: hacer su visita a Eucaristía y llamar a mi madre. A las 12 siempre llamaba a mi madre por todos los 33 años que estaban casados. Murió él de su corazón, un ataque de corazón a los 73 años. Pero esas dos cosas siempre, como la Eucaristía y su segundo amor. Y eso yo creo que también, nosotros conocimos muy bien los hijos, que él amaba más a mi madre que a nosotros. Y mi mamá también amaba más a él que a nosotros.
no es que hay esos rangos, ¿no? Pero sabíamos que eran nosotros los segundos. Nos amaba llenamente, eso no fue cosa. Pero yo creo que es un signo de la perseverancia que necesita en un matrimonio, es siempre amar los unos a los otros como primer amor, pero no hay grados en el sentido que siempre ella me dijo, yo amo a todos ustedes igual, mi mamá. Y yo siempre dije, mamá, no es verdad, no es verdad. Entonces, lo digo esas cosas porque realmente me, yo creo que la roca de mi vocación era, me sentía muy amado de mis papás y de mis hermanos. Yo experimenté lo que es tener un amor humano incondicional. Y yo aprovechaba de eso y hice llorar mucho a mi mamá porque quería cosas y yo sabía que lo podía manipular un poco, pero no quise muchas cosas, pero sí sufría ella, porque a veces también podemos sentir tanta amado que después con el tiempo ese amor uno lo toma como ya, ¿no? Se aprovecha del amor en vez de hundirse un poco más en el amor. Y eso fue mi experiencia, yo creo que después de entrar. Entonces entré el movimiento a los 16, no, a los 15 años, que era el año 98, 97, o 78 o 77. Creo que entre esos años entré al movimiento con un grupo de 6 jóvenes y 3 todavía están en el primer equipo de Detroit, todavía están ahí en el movimiento y qué bien. Y por eso digo, hasta los 18 años yo creo que eso fue mi experiencia de sentirme amado. Desde 18 años y yo en el high school, de hecho, yo estuve muy inquieto a entrar, como que no aproveché al máximo esos años de high school porque soñaba de salirme de ahí para poder estar en un lugar donde podía yo amar a Cristo más. Y viéndolo, yo pensé que a lo mejor, aunque di muy buen ejemplo, eh, enseñé a rezar el rosario a menos 50 gentes, amigos. Yo iba por el pasillo a veces y si digo, oiga, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Cuando uno tiene 17, 18 años, es un senior, ¿no? Pues, y me hizo otra cosa interesante. Siempre hice una visita durante el día porque había el sagrario ahí. Y una vez vi uno de noveno grado que tenía 13, 14 años estudiando en la capilla. Y yo le dije, oiga, ¿qué pasa? No, yo creo que mejor lugar de estudiar en otro lugar, ¿no? Aquí es el lugar de Cristo y donde debemos poner la atención. Y él le dice, perdone, yo pensaba que estudiar en frente de Cristo me ayudaba más. Y yo dije, quédase. Eh, pero aquí, ¿no? Como digo, ese a veces sentirme llamado a convertir toda la gente o llamarle la atención, a veces no es tan bueno, ¿no? Hay que ser un poco más, ¿no? Pero entonces a los 18 años entré en la Legión, ahí en el noviciado de Connecticut, que ya no existe, ya hemos trasladado el segundo año a otro edificio muy grande, porque en Estados Unidos íbamos creciendo mucho en esos años de entre 81, no, 81, sí, en el noviciado, con 12 otros y 6 somos ordenados ahora. Y
Pues yo creo que en esos años de entrar hasta ordenarme en 94, hice poco tiempo de estudios porque me llamaba a ayudar en vocaciones a la apostólica. Entonces hice noviciado 2 años, profesé, después 6 meses en España. Ahora eso es lo que me ayuda todavía a acordar de lo español. Y después de esos 6 años, 6 meses me han pedido ir no terminar los estudios ahí en Roma, donde fueron todo el grupo, pero regresar a Estados Unidos para hacer prácticas apostólicas, ¿verdad? Entonces hice 4 años y medio de buscar vocaciones, no sé cómo diría. Ahora es difícil decir buscar, ¿cómo es buscar? ¿No? Es buscar, es ir, abrir los horizontes. Hablé en cientos de colegios y hablando de Cristo. Era una experiencia muy, muy profunda de familia, de la iglesia. Muchos lugares no nos dejaban hablar de la vocación porque era demasiado joven hablar en esos años, pero ¿no? A los Catholic schools, a las escuelas católicas, a veces yo me acuerdo de haber ido a una parroquia a hablar con el párroco, que ya tuvimos permiso de la monja para hablar en el colegio, y me dice, desgraciado, imagínense. Qué bien, padre. Siempre he querido ser desgraciado, como dice en el Evangelio, ¿verdad? Casi cerró la puerta. Dice, ¿cómo es posible? Tenía algo en contra de la congregación, o de, no sé, de algo, pero yo no tenía. Entonces, y eso pasó una vez, otra vez que está en una rectoría sacerdote me dice, usted está como un perro ahí encadenado. Yo tenía 21 años, 20 años ahí hablando de Cristo y todo esto y me dice que soy como un perro encadenado en una, ¿no? Y dije, pues qué pena que usted piense eso. Y después me di cuenta de que, pues, ¿qué importa? Pero qué pena que a veces las puertas no se abren. Pero yo digo, dos cosas así, pero había más de 500 rectorías que nos abrieron a hospedarnos, porque en ese momento Estados Unidos es muy grande. Yo viajaba 100 kilómetros, 100,000 kilómetros cada año en coche. Y éramos 2 hermanos y nada más tuvimos que buscar lugar porque no íbamos a quedarnos en hoteles y tuvimos una lista de todas las parroquias y llamamos. Oiga, vamos a estar cerca de ustedes. Hemos pedido a las monjas hablar en el colegio, nos puede dar hospedaje. De esas dos, había 500 o más que nos has recibido como Dios quiera. Entonces es muy fácil poner la atención de los que no nos, pero de la cantidad de sacerdotes que nos ha abierto sus casas sin conocernos. Era una gracia muy especial, algo que me ayudó también reconocer el sacrificio y dificultad de los sacerdotes diocesanos. Pobrecillos, algunos muy solos, algunos sin, ¿no? Y ellos siempre querían hablar con nosotros horas y horas y algunos. Entonces, también me dio una apreciación mucho más para la vocación en la legión y la vocación comunitaria. Y por eso no me quejo mucho, sí me quejo, pero no me quejo mucho cuando las cosas no están siempre, ¿no? Está como una familia, a veces hay peleas y hay todo esto, pero en general, ¿no? Esos años de 83 a 94 era para mí momento de prepararme para algo.
Y ese algo era sacerdocio. Entonces yo de eso como vivir como sacerdote sin estar ordenado, ¿verdad? Siempre pensé que lo que tenía yo en esos años era un corazón sacerdotal que yo tenía el deber y el querer de dejarme transformar por él, ¿no? Yo creo que podemos decir los jóvenes en esos años de universidad es no solamente es una búsqueda de algo concreto a que no siempre sabemos qué es. Para mí era una gracia conocer que era el sacerdote. ¿Qué significa ser sacerdote? Yo no sé. ¿Qué significa ser casado? Ustedes no sabían. Y todavía veo que algunos están intentando entenderlo. Pero era un estilo de vida de que Dios quería esto de mí y de ustedes. Entonces es importante que con los jóvenes le ayudamos no encuajarse de una forma muy estricta, pero sí apoyar en esos años de que hay que preparar y tener en cuenta de un algo muy grande, de que hay que aprender a vivir y ser coherente. Y yo viviendo en esas rectorías, tenemos reglas y siempre hay que tener reglas. Pero mis padres me han enseñado que la primera regla es el deber, pero sobre todo es vivir coherentemente con los valores que tengan. Entonces, más que las normas que tenía yo en la región, me ayudaba la coherencia de mis papás y mis hermanos en vivir los valores de mi familia. Siempre mi papá dijo, somos familia Steffi, y cuando usted sale, está con esto. Y no haga cosas que usted piensa que no están de acuerdo con esos valores que los hemos vivido juntos. Y en la región también yo creo que eso me ayudó mucho, saber que todo lo que nos pedía las normas eran parte de una vida coherente de principios, de una entrega radical a Cristo. Y eso es lo que yo buscaba, una entrega radical. Entonces fue después cuando pensé, wow, yo tenía mucha libertad. No había nadie, los dos hermanos, no había nadie, ¿no? Ahí diciendo que puede y no puede. Cuando llegamos a la rectoría y tenía la cosa de cerveza ahí en los cuartos, ¿no? Unos taps en algunos lugares, pues ni me tentaba. Sí me gustaba la cerveza, pero no me tentaba. El televisor en el cuarto no me tentaba. Vamos a ver el televisor. Yo tengo otras cosas que hacer. Y todas las cosas que venía con la libertad, yo no lo veía como posibles cosas si era hacer una decisión incoherente, ¿no? Y yo veo que muchos jóvenes ahora no tienen esa coherencia. Y cuando hay posibilidades que no entraban, porque no había posibilidad, como se acuerda cuando nosotros recibimos los teléfonos celulares antes y el internet, ustedes, no había esa posibilidad antes de buscar, de ver, de esto. Pero ahora era como que ya hay esa posibilidad. Repienso mi libertad. No, no hay que repensar. Hay que ser más coherente con las cosas nuevas que nos están alrededor. Y eso me dio cuenta después de ahora. Entonces yo estuve 4 años de reclutador, 2 años, fui a Roma
regresé a Roma para hacer los estudios filosóficos. Me quedé un año en Roma y después me echaron otra vez a Estados Unidos para ser el prefecto de la apostólica. Y terminé los estudios ahí en la apostólica, regresé a Roma, tomé los exámenes en la universidad jesuita, que no tenía que ir a clase. Entonces yo creo que hice mejores notas no ir a clase. Entonces, sí, empecé ahí otros 4 años. Entonces eran 8 años y medio. Y después quise regresar a Roma para estudios teológicos y dije, no, pues lo puede hacer en la apostólica también. Entonces, eso fue mi experiencia de formación. Pero me ayudó mucho en esa edad de los 25, 26 años, estar con jóvenes que tenían la inquietud de vocacional como yo tenía a los 12 años y yo no tuve un ambiente para vivirlo. Entonces yo sentía orgullosos de ellos y también muy responsable, quizá demasiado responsable, de intentar ayudarles todo lo posible para que puedan, esa vocación se puede no solamente crecer, pero ser parte de una relación muy íntima con Cristo, ¿no? Porque eso es, sentirse amado de Cristo es la clave de todo. Y sentirse amado significa también sentirse exigido, sentirse lo que es la cruz. Entonces yo lo hice sufrir a muchos, experimentar la cruz, pero sabía siempre que era de amor. Y no amor y amor para cada uno, espero, eso fue. Y cuando hice la ilusión de ese sacerdote imperfecto que salió, pero dejó en mí ese diocesano, la vocación muy clara, y yo podía vivir ahí conociendo que Cristo que yo iba a ser responsable, pero Él tenía que amar dentro de mi amor imperfecta. Y no pensar que yo podía hacer todo por todos, como San Pablo dice, intentar, pero dependía de su gracia. Entonces, pido perdón a Dios por quizá fallar en muchas cosas, y ustedes saben, como padres piden perdón, pero no puedo ir más allá de eso en el sentido de que Dios tenía que haber usado mis debilidades, mi falta de experiencia, mis propios problemas y pecados por ayudar a ellos, porque su amor depende de nosotros, pero es a la persona individual que Dios siempre ayuda con su gracia a superar lo que nosotros a veces no pudimos dar o lo hicimos. Entonces, si nos culpamos siempre, pues no sé, ustedes como madres piensan que es sano, ¿no? Desculparse, ¿no? Saber que el amor imperfecto todavía es amor, sí, sí, sí. Entonces, en estos años aprendí a confiar mucho en Dios y crecer en esa confianza de que Él iba a usar un instrumento imperfecto para hacer su voluntad, ¿verdad? Entonces, en la ordenación me nombraron rector como diácono. Entonces, mis primeros 20 años de sacerdocio era en la apostólica de New Hampshire. Y tenemos 130 o más sacerdotes ordenados en mi tiempo en New Hampshire. No solamente como rector, pero también antes de como hermano, que eran como 28 años que Dios ha dado a la iglesia, como más de 130 sacerdotes, la mayoría legionarios. Y lo veo eso y me siento
¿no? Muy pequeño, pero muy agradecido. Y saber que Dios sabe, ¿no? Rectificar pero ellos salían, los que vienen de la apostólica, el padre Luis era de la apostólica, son otro tipo de personas, son quizá menos mundanos, pero más sencillos y un poco más sensatos espiritualmente, y todos tienen ese sentido de haber experimentado el amor de sus padres y el amor de Cristo muy íntimamente. Y también ahí si hicimos algo era un poco proteger. No me gusta tanto esas palabras de proteger, pero cuando habla del corazón hay que proteger el corazón, ¿no? Para que no entre cosas que no deben entrar, pero no es una cosa de negar, es una cosa de ser coherente con las decisiones positivas. Entonces yo creo que vienen con muy buenos hábitos, pero hice la alusión de a veces cuando nos abre la oportunidad nos podemos fallar y podemos caer en la tentación. Y me acuerdo de uno que entró al noviciado y dice, ya tenemos el cuarto privado, ¿no? Porque en la apostólica son camas y todos juntos. Y la primera cosa que hicieron como 4 era ir a su cuarto y hacer una siesta fuera de tiempo, ¿no? Ya tenemos esto, las camas y no hay nadie, vamos a decir, oiga, ¿no? Era un poco de broma, pero era así, pero, ¿no? A veces cuando se habla, ahora, ¿qué hago con mi libertad? Y eso siempre es la pregunta. ¿Cómo vivo mi libertad? Abriéndome a oportunidades, sí, pero sabiendo que cada decisión es un sí y un no. Y hay que estar muy agarrado, muy atento de que el sí es lo más importante, pero el no tiene que ser también libre. Repensar, esa palabra de no, hay que discernir. No, discierno algunos como 4 cosas. Dios me quería sacerdote, yo quería ser sacerdote, Dios me quería legionario, yo quería ser legionario. Dios me quiere santo, yo quiero ser santo, sobre todas las cosas. Yo quiero amar y hacer que el amor que Él tiene para mí se siente en los demás, para que se sientan amados a través de Él. Esos es mi discernimiento. Las decisiones son coherentes con ese discernimiento. Pero ahora que estoy en esa edad, no me discierno otra vez mi vocación, no me discierno otra vez mis normas, ¿no? Si he llevado siempre el saco, voy a llevar el saco, ¿no? Siempre eso es parte de lo que... Y otra vez voy a las lecciones de mis padres. Había un momento en la iglesia cuando en Estados Unidos nadie se arrodillaba durante la misa. Ya quitaron todos los bancos para que no sea... Y mi papá seguía, pero no como conservador, lo seguía porque dice, yo siempre he hecho cuando había la... ¿Y por qué no me va a cambiar? Los sacerdotes me pueden decir todo lo que es, pero no me cambio porque siento que es la forma apropiada de hacerlo, ¿verdad? Entonces eso fue de las lecciones de que sí, no hago cosas porque me dicen, no me dicen, no hago cosas porque soy radicalmente un signo de la vida de Cristo al mundo, un Cristo que se sacrificó. Y con el voto de pobreza, obediencia y castidad, eso es, ¿no? Y hay que ser signos. Entonces, pero ese mundo ahora es un poco, estamos mucho en el gray, ¿verdad? Y vamos a seguir viviendo, intentar
ayudarnos a vivir radicalmente. Y eso es lo que me ayudó el movimiento, es lo que me ayudó a vivir en la Legión en los momentos difíciles también. Lo doy muchas gracias, porque yo tenía muy encima el fundador y todo, pero cuando nos enteramos, hablamos de todas las familias y ninguno de los niños, había 120 en ese momento, solamente uno sacó a su hijo de la apostólica en esos momentos difíciles de los 2 años. Y le dijeron, oiga, padre, entraron ahí a la apostólica, quizá la Legión, por ustedes. Y si ustedes sigan fieles, vamos a seguirlos. Entonces eso fue también. Y cuando uno haga una cosa mejor, no intentar disculpar ni nada. Yo dije, a lo mejor esas cosas, hablé con cada familia, quizá es la desgracia más que hemos conocido, pero así es. ¿Qué quiere que hacemos? Entonces, también eso me reforzó. También la, la idea de la importancia de coherencia, otra vez. No siempre fácil, ¿eh? Es muy difícil vivir en ese mundo. Y 80%, 90% de nuestros jóvenes son adictos a pornografía. Por favor, por decirlo, pero son números ya adecuados. Hay que hacer algo en esa forma. No tanto porque se entra ahí. Y es la falta de vocaciones. Tuvimos algunas reuniones vocacionales con jóvenes y de los 30 que querían ser sacerdotes, 3 o 4 tenían la capacidad del corazón, la capacidad de su imaginación poder, porque tenía tantos problemas con lo que han querido. Entonces no toma esa responsabilidad de vigilar para los jóvenes algo ligero. No dejan a jóvenes a las 8, a 17, a 22 años. Los jóvenes de 25 años eran jóvenes en nuestros tiempos de 16 años, la madurez. Entonces hay que tener muy en cuenta de la responsabilidad de que tenemos. Entonces ya no hay para hablar de Tierra Santa. Qué pena. Sí, el martes que tengo. Ah, sí. Y me da tiempo también hablar de eso, entonces. Pues no me siento tan mal, porque yo vine aquí para presentar Tierra Santa y me dijeron hablar de su vocación y dije, pues 5 minutos termino mi vocación. Pero viendo todos ustedes, como mamás, mi mamá murió a los 89 años, hace 6 años, 3 meses después de que yo fui a Tierra Santa y no podía estar junto a su cama. Pero yo sé que las primeras palabras que dije a mi mamá era te amo, porque siempre cuando llamamos terminamos la llamada con eso. Y eso fue algo que mi papá también, ¿no? Te amo. Entonces yo tengo tan cercana a ella y mi papá también, que murió antes. Y eso es lo que tenemos que hacer en el movimiento, ¿no? Formar la familia. Y somos imperfectos, pero Dios sabe. Entonces vamos a seguir ahora con la misa y después el martes puedo hablar de la Tierra Santa.